y narro también dos experiencias muy interesantes en el hospital psiquiátrico, en donde me diagnostican con trastorno límite de la personalidad y cómo pude ir trabajando con este trastorno, porque es bastante doloroso, ¿no? En un punto, Yo creo que cualquiera hemos dicho alguna vez en nuestras vidas, no sirvo para amar, ¿verdad? con un amor obsesivo, un amor que es darlo todo. Y finalizo con un amor para mí, el entender que otro ser humano no te pertenece. Y de repente me decía, no, a lo mejor en broma, pero oye, deberías de escribir un libro, eso está muy interesante, ¿no? Muchas veces incluso ni me creía, ¿no? Era como, ¿poco te pasó eso? Sí, yo lo viví, ¿no? Sí, yo creo que todos tenemos como historias o fragmentos, algunos muy lindos, pero otros muy escabrosos. Que diría, si yo hiciera un libro con lo que me ha pasado en el amor, sería un éxito. Yo creo que Hubo momentos en que yo le escribí a mi pareja, hola, buenos días, hermosa, ¿cómo estás? Y no me respondía. Es una persona muy ansiosa. Estaban 4 horas y yo decía, no me respondió. Le volví a escribir, oye, ¿todo bien? ¿Qué está pasando? Que ella era una persona con apego evitativo. Una historia de vida que narra el amor como lo ve un loco. Hola, bienvenidos a este podcast. Espero que te quedes porque vamos a hablar de un tema bien interesante que seguramente va a resonar contigo. Vamos a hablar del amor, ¿verdad? Y eso es algo que a todos pues nos resuena. En lo particular, digo, yo sé que a cualquiera que va a estar escuchando este podcast les va a resonar porque hoy tenemos la presentación, la información, la plática, la entrevista con Roberto Rascón, que es autor de este libro que está aquí a mi lado, El amor como lo ve un loco. Vean nada más, él lo tenemos aquí, fresquecito, huele a nuevo, recién impreso y bueno, pues está aquí en nuestras manos ya. Entonces, bienvenido Roberto, ¿cómo estás? Hola Adrián, muy bien, muchas gracias. Y pues sí, vamos a hablar de un tema bastante interesante, el amor. En este libro narro un poco sobre mi historia de vida, cómo con el paso de los años y de mis relaciones fui resignificando el concepto de amor y narro también dos experiencias muy interesantes en el hospital psiquiátrico, en donde me diagnostican con trastorno límite de la personalidad y cómo, pues bueno, obviamente con terapia, con ayuda psiquiátrica, pude ir trabajando con este trastorno sin perder como la ilusión en el amor, porque es bastante doloroso, ¿no? En un punto, alguien con este diagnóstico sí puede llegar a decir, no sirvo para amar, ¿sabes? Entonces, bajo este concepto, pues bueno, en el libro plasmo todo eso. Con ese diagnóstico, yo creo que cualquiera hemos dicho alguna vez en nuestras vidas, no sirvo para amar, ¿verdad? Y aparte tocar este tema de trastorno límite de la personalidad, es un tema bien interesante porque no cualquiera lo habla, Roberto, no cualquiera se atreve a contar su vida y su historia de vida desde ese punto. Y hoy tú, aquí en este libro, lo has expresado en cada uno de los capítulos. Y bueno, es una historia que seguramente, pues a muchos que ya te han dicho, pues ha impactado, ¿no? Porque más de un capítulo, pues hace como resonancia con cada uno de nosotros. Yo creo que cada quien ha pasado por una historia de amor de esas que te dejan destrozado, desfragmentado, ¿verdad? Sí. Entonces hoy pues vamos a hablar de eso, así que quédate porque seguramente eso te va a interesar. El amor como lo ve un loco, Roberto Rascón, Adrián González, seguramente vas a encontrar algo bien lindo. Y bien, el amor pues yo creo que es algo que a todos nos ha definido alguna vez en nuestras vidas. Yo creo que todos desde chiquitos estamos buscando eso, ¿cierto? Sí, para mí el amor es un concepto abstracto, ¿sabes? Cada persona lo resignifica y lo significa a través de su propia historia de vida. Entonces hago mención de esto, lo resignifica porque con cada historia que vamos pasando, vamos cambiando. En el libro comienzo con un amor desbordado, con un amor obsesivo, con un amor que es darlo todo, y finalizo con un amor para mí que es el entender que otro ser humano no te pertenece, que simplemente te acompaña por un momento, pero tienes que respetar siempre a esa persona, sus gustos, sus intereses, su tiempo principalmente,
Y básicamente eso, ¿no? Que no te pertenece y que solamente se acompañan por un momento. Que es bien difícil, ¿verdad? Porque cuando por fin encuentras al que crees que es tu media naranja, dices, no lo voy a soltar, ¿verdad? Es para mí, porque cuando uno vive ciertas experiencias que lastimosamente han dejado huellas o cicatrices, y por fin llega alguien que cubre tus expectativas, dices, de aquí soy, ¿verdad? De aquí soy, y es muy difícil soltar, muy difícil. Pero, Robert, desde ahí parte, o cómo surge la idea del amor, como lo veo, loco, cómo nace. Una pregunta bastante interesante, Adrián. Fíjate que tardé más o menos 2 años escribiéndolo. Creo que poco a poco fluyó la inspiración. Desde niño tuve la ilusión de escribir un libro. Entonces yo tenía como unos 7, 8 años y me acuerdo que empecé, según yo, escribiendo como una especie de novela. Entonces tomé mi cuaderno y empecé a escribir, pero obviamente, pues bueno, un niño de esa edad no tiene tanto conocimiento, puede ser sobre temas, vocabulario, etcétera, ¿no? Entonces escribí como unas 6 páginas y me detuve. O sea, me quedé sin inspiración, sin ideas y lo dejé. Empecé a tener, pues bueno, estas relaciones amorosas y platicando de repente con amigos, con familia, con personas que se acercaban a mí y yo les contaba, no, pues fíjate que me pasó esto en mi última relación, o de repente me contaban y yo les decía, es que yo viví algo muy parecido, yo estuve también en esa situación y de repente me decían, no, a lo mejor en broma, pero oye, deberías de escribir un libro, eso está muy interesante, ¿no? Muchas veces incluso ni me creían, ¿no? Era como, ¿poco te pasó eso? Sí, yo lo viví, ¿no? Entonces, de ahí como que nace la idea, nuevamente retomo y digo, oye, pues estaría bien escribir un libro. Creo que lo difícil fue empezar. Como que, bueno, ¿por dónde empiezo? Entonces, el inicio del libro básicamente es eso. Es tratar de contar estas historias, pero diciéndole al lector, en este caso, que no sé realmente si sea una historia interesante o no, pero básicamente te digo, te abro y te comparto mi vida. Te abro pedazos de mi alma, ¿sabes? Sin tabús. Y bueno, es que allí es donde empieza a resonar, donde empiezas a ser empático con el libro, porque ¿cuántas veces tú me has dicho lo que me ha pasado en el amor, no? O sea, yo creo que todos tenemos como historias o fragmentos, algunos muy lindos, pero otros muy escabrosos, Sí. que diría, si yo hiciera un libro con lo que me ha pasado en el amor, sería un éxito. Y yo creo que es esto, ¿no? O sea, es que es como que el sueño de todos, porque quien no quisiera contar su historia de amor y que la gente pudiera leerla y decir, oye, a mí me pasó lo mismo, ¿no? O sea, a mí yo me conecto con esta parte. Pero oye, Roberto, ¿en qué momento encontraste como la inspiración? Dices que lo difícil fue empezar, pero Sí. yo creo que lo que muchos nos pausa a todos es que no sabemos cómo empezar, ¿no? Porque yo podría escribir un libro de mi vida o cualquiera que esté escuchando esto, pero ¿de dónde sacas o en qué momento sacas la inspiración para decir, en este momento, es hoy cuando lo voy a escribir? O sea, ¿cómo fue que diste tu primer pulsa a la tecla para decir, aquí está el inicio? Fíjate que estaba en mi última relación. Inicia un poco difícil. Esta relación fue bastante dolorosa. Incluso platico unos fragmentos en el libro. Y fue bajo eso, ¿sabes? En esta última relación, y digo, lo platico así abiertamente, hubo momentos en que yo le escribí a mi pareja, hola, buenos días, hermosa, ¿cómo estás? Y no me respondía. Entonces, es una persona muy ansiosa. Entonces no me respondía, pasaban 2 horas y yo decía, no me respondió. Pasaban 4 horas y yo decía, no me respondió. Entonces le volví a escribir, oye, ¿todo bien? ¿Qué está pasando? Ahí me di cuenta que ella era una persona con apego evitativo. Pues imagínate para una persona con apego ansioso como yo, mantener una relación con una persona con apego evitativo. Hubo días en los que me llenaba tanto de ansiedad que empecé a escribir. Dije, no me contesta, le llamo, no me contesta. Desde el primer día ya fue muy clara en decir, no puedes venir a mi casa si yo no te he invitado. Entonces,
tras las relaciones que yo tuve, que fueron bastante fuertes, incluso conductas muy fuertes de mi parte y todo el trabajo terapéutico, entonces yo dije, no voy a volver a cruzar los límites que crucé antes. Entonces dije, si ella me está diciendo, no puedes venir a mi casa sin invitación, no lo voy a hacer. Entonces, ¿qué pasaba? Me quedaba yo con toda esta ansiedad en casa. Entonces, comienza a surgir el canalizar esa ansiedad con la escritura. Entonces empezaba yo a escribir y, hola hermosa, ¿sabes qué? Me siento de esta manera, me siento triste, me siento ansioso. Ya van 2 días y no has respondido mis mensajes, yo te quiero muchísimo, pero me está lastimando esta actitud que tienes conmigo. Y entonces comencé a ver que el escribir me ayudaba a canalizar esas emociones. Y entonces ahí como que dije, voy a escribir, pero ya no solamente de alguna manera notas o cartas de lo que yo quisiera decirle a mi pareja actual, sino que voy a recapitular para también de esa manera yo hacer un análisis de cómo he trabajado en las relaciones y también, ¿por qué no?, ver qué me ha servido. Una parte te decía, no cometer los mismos errores. Oye, y es que puede ser de repente muy difícil porque tú literal desenterraste tu pasado desde niño. Sí. O sea, cuando empiezas a leer el libro, ves que él te remonta a su historia desde niño, ¿no? O sea, desenterraste muchas historias que de repente no cualquiera se atreve a tocarlas, ¿verdad? Y yo creo que todo esto del libro, Roberto, te ayuda a entender, a tener un mejor concepto del amor, ¿no? Porque todos tenemos nuestro propio concepto, ¿verdad? Del amor. Todos creemos en el amor. Para unos el amor puede ser que llegue tu príncipe azul, que toque a tu puerta y que te diga, aquí estoy, ya llegué, y sean felices para siempre, ¿no? Creo que todos tenemos como esa ideología. Para otros el amor es tenerlo aquí al lado, ¿no? O sea, tener a la persona al lado y que no se mueva y no soltarla, ¿no? Y dar, ¿sí sabes? Y soltar, y dar, y entregar, y apretar demasiado, ¿no? Para otros el amor, significa que los dos den de la misma forma, ¿no? Pero esto es bien difícil porque para cada uno el concepto del amor es muy diferente, pero tú tienes un propio concepto. Es por eso que basaste toda tu historia de vida en tu concepto de amor. Entonces, ¿cómo defines hoy el amor con todas estas experiencias, con todo esto que te ha sucedido? ¿Cómo lo defines? Me encanta esa pregunta, ¿sabes por qué? Hace muchos años leí un libro y en ese libro, Tentaciones, se hablaba mucho acerca del amor. Yo lo estaba leyendo y mi pareja y el amor hacia ella y el amor hacia mis hijos y esto y lo otro. Entonces yo iba comprendiendo el libro, pero llega un punto en donde se quebra por completo mi concepto de amor. Entonces yo me pregunto, ¿qué es el amor? Hasta ese momento en mi vida yo jamás me lo había preguntado. O sea, simplemente era un concepto que yo ya tenía asociado a algo. Entonces se quebra con esa lectura mi concepto de amor. Terminé el libro. Dije, en algún punto el autor tiene que definir qué es el amor. Y sí llego entonces al final a la definición de amor del autor y digo, no, esto no es el amor. O sea, no me satisfago esa definición. Y dije, voy a investigar o preguntar qué es el amor. Entonces fue una etapa de mi vida que a todas las personas que yo conocía le contar qué es el amor, qué es el amor, qué es el amor. Entonces te encuentras, como mencionas, ¿no?, con conceptos desde el amor es querer hasta el amor es entregar, el amor es acompañar. Y como que con eso trataba de construir, pero no me lograba llenar, ¿sabes? Entonces un día, platicando con una psicóloga, Hazel Pérez, una amiga ya de muchos años también, tú la conoces, muy buena amiga y bueno, luego hablaremos de ella, ¿no? Que le digo, oye, ¿para ti qué es el amor? Entonces, bueno, yo dije, pues una psicóloga con tanta experiencia ya debe tener un concepto del amor, ¿no? Y me dice, Robert, ¿sabes qué? Es una pregunta súper interesante. Me dice, no te la puedo responder en este momento. Y yo me quedé de, wow, ¿no? Entonces, días después, llega Hazel con un libro y me empieza a leer un fragmento. Y yo me quedé de, sí, eso es el amor. Entonces, le digo, ¿de dónde sacaste esa definición? Me dice, es un fragmento de un libro para niños, El Principito. Y yo, wow. Entonces, compré el libro, lo leí y dije, este es mi concepto de amor. O sea, a partir de ahí las personas que me preguntaban, oye, ¿y para ti qué es el amor?
Yo decía El Principito, lee el libro, El Principito, ¿no? Obviamente van pasando los años y tengo que ir resignificando eso, porque se me pregunta, no sé, he tenido parejas que le digo te amo y de repente me dicen, ¿y qué es para ti el amor, no? Entonces digo que le diga, pues es El Principito, tienes que decir algo más puntual, ¿no? Entonces, con ese concepto y bueno, también parte del concepto de el amor de Eric Fromm, que plasma en El Arte de Amar, pude definir que para mí el amor primero es una decisión. Una decisión que se debe tomar día con día. Yo siento que por eso pasamos del enamoramiento, dejamos de sentir estas maripositas en el estómago y si de allí no llega el amor, la relación terminó. Pero entonces, ¿en qué se convierte el amor? En esa decisión de decir, ok, ya no estoy sintiendo esa adrenalina, ya no siento esas maripositas en el estómago, pero me encanta cómo eres, me encanta cómo me tratas, me gusta muchísimo cuando vamos al cine, cómo la pasamos, y entonces decido quedarme, a pesar de todo, ¿sabes? Entonces para mí es eso, es esa decisión que se toma día con día de quedarme a pesar de todo. Que ahí puede haber una línea muy delgadita entre amor y dependencia, ¿verdad? Porque de repente uno puede confundir esa parte de el amor es estar con alguien y que te acompañe, pero como tú lo dices, hay momentos en que dejas de sentir esas maripositas y aún sigues ahí, ¿verdad? Sí, Porque mucha gente malentendemos la parte del amor, la malentendemos y estamos donde no deberíamos estar, que en el libro aparece muchas veces, entonces que está súper intenso, ¿eh? O sea, cuando lo compren y lo vean, van a ver que desde el capítulo número 1, van a ver cómo de repente haces mucha empatía, porque muchas veces sí te enamoras, porque existe el enamoramiento, ¿no? El de primera vista y todo, el de chavitos, el de joven, cuando ya eres adulto y dices, no, yo ya sé lo que quiero, pero de repente cuando esa persona deja de ser lo que tú estabas buscando, desaparecen los intereses, pero sigues ahí, ¿verdad? te quedas. Te quedas. Entonces, es un límite bien delgadito que después hablaremos de la dependencia, ¿no? Es como es tan delgadita esa línea que del amor puedes pasar a la dependencia por dependencia, ¿verdad? Sí, Pero está interesante esta parte. Yo, ahorita que lo mencionas, y les voy a recomendar, aparte del libro, hay una canción de Gloria Trevi que define el amor de una forma tan increíble que yo cuando la escucho, a mí se me erizan los vellitos de la mano, porque te habla de que el amor es una ilusión, te hace sentir bonito, empiezas a sentir cosquillitas, te pones alegre, ¿no? Sí. El amor te empieza a hacer que te sientas vivo, que quieras experimentar. Pero el mismo amor de repente también te hace que de repente te frenes, te aterrice y que no sepas para dónde ir y que no sepas qué vas a hacer. Y después el amor hace que te sientas hasta el fondo del piso y que sientas que te estás quemando y que ya no puedes y que no vas a salir y que ya no vale la pena vivir. Pero después el mismo amor te da la mano y te jala y te sube otra vez y te rescata y te dice, otra vez hay una oportunidad nueva, ¿no? Desde esto con lo que tú dices aquí es así, ¿no? El amor a veces te puede poner hasta la cima del cielo, el universo, pero también te puede llevar a lo más oscuro del universo, ¿cierto? ¿No? sí. ¿Te ha pasado eso? Fíjate que ahorita que lo mencionas, me ha pasado muchas veces, pero creo que no más, pues, pero creo que puse como lo más relevante, ¿sabes? Fíjate que esa línea, sí es cierto, es súper delgada. Esa línea entre amor y dependencia o codependencia de alguien. Creo, y bueno, tal vez solo bajo mi propia perspectiva, que esa línea está en el respeto hacia la persona, pero no solamente en un respeto de no te voy a hablar con groserías, no te voy a gritar, obviamente no te voy a golpear, ¿no? No, sino el respeto a su tiempo, a lo que esa persona está dispuesta a dar y a compartir, no más. Entonces, yo pienso que cuando ya queremos exigir a la otra persona más de lo que está dispuesta a dar o de lo que está ofreciendo, cuando ya empezamos a manipular de alguna manera, decir, oye, no, si ahorita no vienes conmigo, no me amas, yo creo que ahí es donde entra ya esta parte de la dependencia. Yo siento que ese verdadero amor
va a respetar por completo a la otra persona. O sea, no es una media naranja. Somos naranjas completas y simplemente en un punto decidimos caminar juntos. Pero no significa que tú seas mío, que yo sea tuyo, sino significa que vamos a acompañarnos, vamos a apoyarnos, pero tú con tu historia de vida, con tus gustos, con tus intereses, con tus amistades, y yo con mi historia de vida, con mis gustos, con mis intereses, con mis amistades. Entonces, es súper difícil. Oye, pero ahorita hablando se escucha fácil, se escucha así como de una historia, pero no es nada fácil. Si sabes, llegar a ese punto de aceptar que el amor es compañía, es caminar juntos, no es nada fácil, ¿no? Y entonces cuando se rompe esa idea del amor, cuando se rompe eso que de repente no sale como uno quisiera, a algunos nos lleva hasta la locura, ¿no? Sí. A algunos nos lleva hasta la locura y hasta tocar escenarios que no crees jamás que vas a tocar, ¿no? Tal es el caso hay un capítulo que se llama El Hospital Psiquiátrico, ¿verdad? Y bueno, no está nada más porque sí. Habla precisamente porque llegaste a pisar 2 veces, Dos dosis. 2 veces el hospital. Sí. Pero oye, ¿fue a raíz de alguna ruptura amorosa? ¿Fue a raíz de la locura que te llevó que el amor no era como esperaba? ¿O cómo fue tu paso por el hospital? ¿De qué se derivó? Sí, o sea, fue a través de las experiencias y de las rupturas en el amor. Creo que fue gradual. O sea, no fue como que terminé con mi pareja y voy a dar al hospital. No, o sea, fue gradual. Tuve una relación en Colombia. Estuve fuera por un tiempo. Me hice una novia cuando obviamente uno sabe, voy a estar aquí nada más 5 meses y dices, no me puedo enamorar, ¿no? Sin embargo, pues bueno, ¿quién quiere negarse al amor, ¿no? ¿Quién quiere negarse a sentir esas maripositas? ¿Quién quiere negarse a experimentar, a conocer? Entonces, regreso a México, planeábamos continuar a distancia, pero obviamente no es lo mismo. Entonces, se desata en mí una ansiedad tan fuerte, una ansiedad tan grande, que había experimentado cuando era niño, pero obviamente en ese momento yo no sabía que era ansiedad. Entonces yo de nombre lo disfrazaba con miedo. Yo decía, es que tengo miedo, pero no. Hasta más grande y a través de la terapia entendí que era ansiedad. Pero es una sensación que te oprime en el pecho y que no puedes respirar bien. Y de plano me incapacitó. O sea, yo ya no podía convivir con mi familia, no podía convivir con mis amigos, no podía ir a trabajar, porque todo el tiempo sentía como esa opresión. Y la única manera de que se calmara era haciendo videollamadas o llamadas telefónicas con la que era mi pareja. Entonces, yo le agradezco mucho. Ella se esforzó bastante y todo el tiempo que pudo me lo dedicó, me contestaba las llamadas y estaba conmigo, pero tenía más cosas que hacer. Entonces, a lo mejor de las 24 horas del día podíamos platicar 4 horas en pequeños fragmentos, en pequeños periodos de tiempo, pero imagínate el resto del tiempo sentir esa emoción, ¿no? Entonces, platico con mi mamá y le digo, no puedo más. Me lleva con un psiquiatra, conozco los medicamentos psiquiátricos, los antidepresivos, las benzodiazepinas, y de ahí yo creo que se comienza a detonar todo, porque realmente esto cambia por completo mi forma de ver el mundo y de reaccionar ante situaciones. Yo ya no sentía miedo. Obviamente ya no sentía la ansiedad, pero tampoco sentía miedo, tampoco sentía alegría, tampoco sentía felicidad. O sea, me quedé como un zombie, ¿sabes? Ya no sentía nada. Entonces, pues bueno, esto me llevó a tomar muchas malas decisiones. Entre eso, en más de una ocasión, a tratar de quitarme la vida. Y eso es lo que me lleva a el hospital psiquiátrico. Ok, y oye, y allí tu paso por ese lugar, siempre estuviste consciente que fue a raíz de no entender la forma en que te amaban. Fíjate que
sí. O sea, sí fui consciente porque yo entendía que podía relacionarme con familia, con amigos, con compañeros de trabajo bastante bien. Pero en una relación de pareja, yo me volví a disfuncionar. Entonces, entendí que el que no sabía amar y el que realmente no sabía cómo era el sentirse amado de una forma sana, era yo. Yo sabía, y lo hice varias veces, no está bien, no se debe de hacer, pero yo sabía que al terminar una relación, yo ya no iba a necesitar los medicamentos psiquiátricos. Entonces llegaba un punto donde me cansaba, terminaba la relación y dejaba de inmediato los medicamentos psiquiátricos. O sea, yo sabía que aquí lleva esto a entender, ¿no? Que el problema en sí era la relación, y yo lo sabía. Pero volvemos a esta parte de la codependencia. O sea, mi codependencia ha sido tan grande que me ha costado muchísimo salir de las relaciones. Oye, y qué fuerte esta parte porque ah, eh, ¿a qué grado te puede llevar el amor no correspondido, verdad? Sí. ¿A qué grado? Porque fíjate que yo hablo de canciones, ¿no? Para mí la música, me cuenta historias muy padres, ¿no? La música me cuenta historias muy chidas. Y una de esas historias es muy real. No sé si han oído la canción de La Loca de San Blas. ¿La has oído? De Maná, claro. Mi familia es de San Blas, entonces cada año nosotros íbamos a San Blas, Nayarit, ¿verdad? Sí, entonces es una historia que es de verdad, es real. A una persona se le fue el amor de su vida y ella se quedó esperándolo por el resto de su vida. Se disoció, ¿sí sabes? Sí. Se desfragmentó, se salió de su, no sé cómo llamarle, de su psique, se fue, ¿sí sabes? Sí, hay mucha gente, hay muchas historias como esta, y cuando no te aman, como tú quieres que te amen, Sí. llegas a la locura, ¿no? Entonces yo creo que ya tener que pasar por un hospital psiquiátrico, ya estás hablando de algo muy fuerte, ¿no? O sea, ¿tú crees si algún día te sentiste así como de, no voy a poder, no voy a poder, o sea, me estoy yendo? Sí, o sea, ¿sí se viviste eso? Fíjate que en varias ocasiones, en la primera visita al hospital psiquiátrico, llego por un intento de suicidio. Pero en la segunda, yo lo pedí a gritos, fue, no puedo más, de verdad, no puedo más. Y entonces, digo, internenme. Ya, por favor, internenme, ¿sabes? Ahorita que lo mencionas, yo creo que en mi última relación, casi llego a la locura. De verdad. O sea, me dolió tanto, me costó tanto. Estábamos a punto de casarnos, ya estábamos comprometidos. Y terminó. Entonces, si no hubiera madurado mi concepto de amor y si no hubiera pedido la ayuda, en este caso, pues bueno, tú me has apoyado bastante, ¿qué te puedo decir, no? Si no hubiera llegado contigo nuevamente a recibir ese apoyo terapéutico, a trabajarlo, y si no hubiera resignificado el concepto de amor, yo creo que caigo nuevamente al psiquiátrico, ¿sabes? O sea, estuve tan desesperado que hubiera llegado de nuevo. Entonces, para mí fue bastante importante, por una parte, aceptar que había terminado y no es fácil, pero tampoco oponerme a lo que yo quería, porque obviamente mis pensamientos todo el día, ya estando comprometidos, era, va a regresar, me va a llamar, en cualquier momento me va a mandar un mensaje, y fue una ansiedad de varios días en que estaba así con el teléfono, aunque yo sabía que no vibraba, aunque sabía que tengo el reloj y me llegan las notificaciones, todo el día estaba así. Y luego llegaba a mi casa y todo el tiempo estaba abriendo la ventana, esperando que en cualquier momento viera su carro afuera y salir y decir, sabía que ibas a regresar, ¿sabes? Entonces, bueno, actualmente ya van 5 meses en que terminamos, y si no hubiera resignificado mi concepto de amor, yo creo que hay que, de verdad. Sí, es que es muy difícil. Es muy difícil, es donde digo que mucha gente lo que nos está escuchando o nos está viendo ha pasado por algo así similar, ¿no? O sea, de
de sentir que no puedes respirar, de sentir que te hace falta alguien, porque no es algo, o sea, es alguien, ¿verdad? Sí. De sentir que necesitas que te toquen aunque sea el hombro, ¿no? O sea, entonces es una ansiedad muy difícil y creo que muchos la hemos sentido, ¿verdad? Ya cuando lo trasciendes o lo dices, da risa porque dices, ¿cómo era posible que estuviera así por tal persona? Pero en el momento está muy difícil, ¿no? Está muy difícil porque ahí pasas por muchos procesos, ¿no? Como en este caso, yo te decía hace un momento que el amor se puede confundir, ¿no? Con la dependencia. Cuando uno está solo, puedes confundirte y creer que te hace falta amor, ¿no? Cuando uno está desesperado por alguna razón, puedes confundirte y quieres encontrarlo, ¿no? Pero cuando estás en una relación de pareja, el amor se convierte en muchas ocasiones en celos enfermizos, ¿verdad? Sí. O sea, crees que la persona es tuya y que la persona te pertenece y entonces empiezan los celos. Sí. Aquí hay un capítulo muy... el de la moto, ¿verdad? No se los voy a contar, Sí. no se los voy a contar, pero hay un capítulo bien interesante que dices, no te pases de lanza. ¿Hasta dónde llegan los celos? Por esa parte, parece de la moto. O sea, cuando lo cumplen, vean el capítulo de la moto, está muy intenso. Llevo a esto porque, ¿cómo es que se llega del amor a los celos? Yo pienso, y a mí me pasó en cada relación. Te contaba hace un momento que yo con mis amigos, con mis amigas, con mi familia, tengo relaciones bastante sanas. Pero logro como entender y respetar que cada persona tiene su vida. Yo puedo mandarle un mensaje a mi mejor amiga y decirle, hola, ¿cómo estás? Oye, vamos a comer. Y que tal vez ella me diga, ¿sabes qué? Hoy no puedo. Y yo digo, ok, está bien. Y sabes, no me va a afectar. Porque entiendo que ella también tiene su vida y sus compromisos. Sin embargo, con una pareja, eso es lo que me pasaba. Yo pienso, digo, a lo mejor va a sonar un poco fuerte esto, pero para mí casi era, ¿quieres ser mi novia? Sí. Y a partir de ahí, ¡fum!, como que todo cambiaba, ¿sabes? Porque cuando nos estábamos conociendo, cuando somos amigos, pues obviamente es un trato de amigos, ¿no? Y si esa persona dice, oye, no, voy a salir con otro amigo hoy, voy a ir al cine con otro amigo, es como, pues está bien, somos amigos, ¿no? Y tienes el derecho de tener amigos, ¿no? Pero como que a partir de que mi pareja me decía, sí quiero ser tu novia, casi era para mí como, eres mía, ¿sabes? Eres mía y de nadie más. Y entonces de ahí se despertaban los celos. Oye, voy a ir al cine con un amigo. ¿No? ¿Por qué no? Porque no, o sea, tienes pareja, tienes que respetar a tu pareja. Entonces es súper difícil y horrible porque también llega la manipulación. Entonces, yo creo que ahí para mí ha sido bastante complicado distinguir hasta qué punto te estoy externando mi sentir y estoy en todo el derecho de decir, oye, me siento mal, y hasta qué punto ya te estoy manipulando, hasta qué punto estoy distorsionando la historia para hacerte sentir mal, hacerte sentir culpable, ¿sabes? Entonces es bastante fuerte, pero sí. Yo creo que es a partir de ahí de que me dicen, sí quiero ser tu mujer. Fíjate que todos, por las buenas, somos buenos. Sí. Pero cuando los celos se apoderan de la mente del ser humano, nos sale un monstruo que desconocen, ¿es cierto o no? Cierto. ¿Te pasó? Muchas veces sí. Sí. Incluso lo mencionábamos hace un momento, ¿no? Cuando comienzo a escribir el libro y voy plasmando todo, pues ahora sí que toda mi vida, llegan puntos en donde empiezo a reconocer un Roberto que digo, no le deseo este Roberto como pareja a mi hermana o a mi mamá o a mi hija o a nadie, ¿sabes? O sea, fueron conductas tan manipuladoras, tan obsesivas, que digo no. O sea, no le desearía esto a ninguna mujer.
obviamente hay dolor dentro de mí el haber sido de esa manera, pero también ha habido mucho avance, porque te digo, yo creo que lo primero es aceptar. Aceptar, tengo un problema, esto que estoy haciendo no está bien y necesito ayuda. Necesito que alguien me guíe, que alguien me explique qué es verdaderamente el amor. Sé que estos son celos, sé que esto es obsesión, sé que esto no es amor. Pero necesito que alguien me explique y que me ayude cómo puedo sacarlo de mi vida. Y honestamente, pues te digo, no ha sido un trabajo de la noche a la mañana y no ha sido nada sencillo, ¿no? Y creo que de ahí viene esta parte, ¿no? El haber escrito este libro, el haberte inspirado y, vuelvo a repetir, el haber desenterrado tu pasado, tal vez se convirtió en un proceso terapéutico para ti, ¿no? El tener que releer y recordar cada experiencia vivida. De ahí eso fue inspiración para ti. O sea, ¿qué pasaba? ¿Cómo fue el proceso creativo del libro? O sea, ¿cómo es que empezaste a darle forma? Ya nos dijiste que empezaste con esa parte de inspiración, pero ¿cómo fue el proceso creativo? ¿Te fue muy difícil, por ejemplo, el tener que recordar cada capítulo de tu vida? ¿Crees que la gente encuentre aquí algo que pueda ayudarlos a sanar también? Porque yo creo que el haber escrito esto fue algo terapéutico y te ayudó de repente a entender muchas cosas sobre tu personalidad, sobre tu forma de ver el amor, como lo ¿verdad? Sí, pero ¿cómo fue esa parte creativa? ¿Cómo fue la inspiración? ¿Te sentabas, llorabas al escribir, pensabas? Había momentos en los que cerrabas, no querías escribir. ¿Cómo fue esa parte? Fíjate que ese libro, te puedo decir, se escribió con lágrimas. Literalmente yo me sentaba en ocasiones, empezaba a escribir en la computadora y caían las lágrimas en las teclas, ¿sabes? A veces escribía, llegaba la inspiración con el dolor de lo que estaba pasando en ese momento con mi pareja. De repente, te digo, había ocasiones en las que discutíamos, no me escribía por un día, 2 días, no me respondía a los mensajes, no me respondía a llamadas y empezaba a llorar y entonces abría la computadora y como que ahí canalizaba el dolor a través de escribir. No escribía lo que estaba viviendo en ese momento, pero me ayudaba como a irme otra vez para atrás. Para mí era como el distraerme, ¿sabes? Ok, no voy a pensar en que en este momento estoy peleado con mi pareja, en que en este momento mi pareja no me quiere hablar, porque estamos mal o porque simplemente no quiere. Y me ayudaba, pero hay veces, digo, obviamente recomendamos, ¿no? Bueno, si ahorita estás mal con tu pareja, no te dejes, ve a correr, ve a hacer ejercicio, ve al gimnasio, háblale a un amigo, ve al cine, ponte a ver una película, ponte a leer un libro, pero, es fácil decirlo, pero que en ese momento tengas el deseo de hacer algunas actividades, no. Y lo único que en ese momento sentía el deseo de verdaderamente hacer era escribir. Entonces escribía llorando, digo, en muchas ocasiones por lo que estaba viendo en ese momento y en otras sí era por tocar mi pasado. En un punto, y de hecho es en el primer capítulo, como que conecto con mi niño interior y empecé a llorar y fue como de cómo permití esto, ¿sabes? Entonces, pues sí, te puedo decir, ese libro se escribió con lápiz. Y vamos a hacer aquí un paréntesis referente a la inspiración del libro o al proceso creativo. La portada está bien padre. Sí, está muy interesante. Y bueno, precisamente es como es cuando Roberto me habla de su libro y me manda su... ¿Cómo se le llama lo que me mandaste? Lo que me mandaste pues en texto, ¿no? Que es que le llamó un machote, un borrador. Fue, digamos, el borrador, porque a partir de ahí pues ya se empieza a maqueta. Me manda su borrador y empiezo a leer, digo, viste, dices, todo eso ha pasado. Entonces, capítulo tras capítulo, empiezo a entender cómo, por ejemplo, aquí ves la portada de la persona triste, pero con mi corazón aquí, ¿no? Porque eso representa el libro, una persona triste a través de las experiencias del amor, ¿no? Entonces, ahorita hablaba de su primer capítulo, ahí nomás les voy a enseñar todo.
porque lo tiene que comprar, sí o sí. Aparte está en Amazon, ¿no? Está disponible en Amazon. Está en Amazon, fíjate nada más, eso está chido. Y está bien, está accesible, es un libro, la verdad, de muy buena calidad. La pasta es mate y todo, pero ve esto, ve esto. El interior, ¿no? Justo de lo que hablaba. Ajá. ¿Ya se cortó? ¿Por qué es que se va a suicidar? Queda 5% de batería. A ver, dale ya con lo sea paliado, o sea, solo vas. Ay, que es que me dice, sí. Ok, bueno, entonces es el proceso y la verdad es que está bien padre. Pero todo a lo que ahí va con el diseño del libro es que toda la historia de vida habla de una persona con un trastorno límite de personalidad. Entonces, de repente hablar de eso en un libro es complicado, ¿no? O sea, ¿te ha impactado a ti? O sea, por ejemplo, este trastorno con el que has sido diagnosticado, ¿ha impactado tu vida? ¿Te ha ayudado a entender más? ¿Sí me explico? Una vez que te dije, ¿sabes qué? Porque a veces uno está como, ¿por qué soy así? ¿Por qué pienso tanto? ¿Por qué estoy yo tan obsesivo? ¿Por qué? Pero una vez que te diagnostican, te hace descansar, te hace entender que todo lo que has vivido, gran parte ha sido como consecuencia de tu trastorno, límite de personalidad. Fíjate que soy una persona muy curiosa. Entonces, en cada terapia, bueno, o sea, realmente te puedo decir, hace un proceso bastante largo que no he vivido con un solo terapeuta, sino que ha sido con varios. Entonces, cada vez que me hablaban de algo en que yo lograba entender un poquito más, investigaba sobre ese tema muchísimo, ¿no? En esta última ruptura, platicaba con un amigo, él es psicólogo, no directamente tomé la terapia, pero sí le platicaba al externé, y él me hablaba acerca de la logoterapia y partiendo pues de este enfoque que le ha dado Víctor Frank. Entonces, en cuanto me dice, conecté y dije, esto es lo que me va a levantar. Te mencionaba, o sea, yo estuve a punto así, literalmente, de caer otra vez al psiquiátrico porque me volvió loco. O sea, ese último amor, si no lo resignificado, caía, ¿no? Entonces, lo logré resignificar gracias al enfoque de la logoterapia. Y en cuanto escuché eso fue, háblame más. No, pues mira, es una corriente, Víctor Frank investiga esto, la aceptación plena de la realidad. Y en cuanto a mí me hablan de algo que sé que me va a nutrir, que sé que me va a aportar, investigo. Entonces, ¿qué libro habla de esto? El arte de amar, ¿no? Y entonces lo encargo, lo compro, lo leo. Devoro libros cuando sé que me va a aportar algo y que lo voy a necesitar, ¿sabes? Entonces, ha sido eso, ¿no? Cuando a mí me dicen, oye, bueno, que digo, el primer diagnóstico no fue TLP, fue bipolaridad. Entonces yo incluso estuve yendo a sesiones grupales de bipolaridad, conectaba con algunas cosas, pero no con todo. Entonces yo decía, bueno, no me ha pasado a este nivel, no he hecho esto. Hasta que llego al hospital psiquiátrico es cuando el psiquiatra habla conmigo, me dice, bueno, tú llegas por un diagnóstico de bipolaridad, pero para mí va más por un trastorno límite de la personalidad. Y entonces logro comprender muchas cosas, ¿no? Comienzo a investigar qué es el trastorno, cuáles son las consecuencias, comienzo a entender más y yo creo que no va a justificarme, pero sí a perdonarme, porque yo seguía cargando con muchísimas cosas y llega un punto en donde me perdono y digo, ok, no me voy a justificar, no voy a decir, actué de esta manera porque tengo borderline, pero sí logro como perdonarme. En esa culpa se convierte en responsabilidad. Digo, ok, no soy culpable, soy responsable. Y para mí la diferencia entre culpa y responsabilidad es, con la culpa, me conmisero. Y digo, me doy golpes de pecho y me quedo ahí. Pero con la responsabilidad, digo, ¿qué voy a hacer para avanzar? ¿Qué voy a hacer para no volver a cometer estos errores? ¿Qué voy a hacer para no volver a actuar de esa manera? Y entonces entra la acción.
Y qué interesante. Yo creo que mucha gente pues va a ser como, o decir, es impactante esto que estás contando. Y cuando lean el libro, pues definitivamente se van a quedar sorprendidos, ¿no? Pero oye, antes de finalizar esto, eh, ¿crees que después de todo lo que escribiste, de todas las experiencias fallidas del amor que has tenido, a tu experiencia propia, crees que valga la pena volverte a enamorar y seguir buscando eso? Una pregunta bastante fuerte, Adrián. Definitivamente sí. El amor para mí, y bueno, pensando en el amor de pareja, ¿no? Es bonito, es lindo, a pesar de todas estas experiencias que comparto en el libro, creo que sí lo volvería a intentar. Para la última relación que tuve, ya llevaba hasta ese tiempo 2 años sin pareja. Y no te voy a mentir, sentí un gran temor de volver a iniciar una relación, porque me vuelvo inestable y me vuelvo muchas veces codependiente al grado de incluso dejar mis actividades cotidianas, dejar de trabajar, por ejemplo. Entonces, uno de mis principales temores, a pesar de tantos años de terapia, tantos años de trabajo, era volver a caer en lo mismo. Entonces, si no lo intentaba, no iba a saber si avancé o no. Pero me daba también mucho miedo, porque en cada ocasión que me caí estuvo mi mamá. Pero ella falleció hace 3 años. Entonces, en esta nueva aventura, ella no iba a estar conmigo, ella no iba a estar para levantarme nuevamente. Después de esta relación que viví, en donde aprendí, donde nuevamente resignifico lo que es el amor, y yo te platicaba hace un rato, si no lo hubiera hecho, caigo nuevamente al psiquiátrico. Pero aún tengo ese sueño, esa ilusión de formar una familia. Aún creo que puedo encontrar, o a lo mejor no encontrar porque no estoy buscando, pero puedo llegar a tener una relación, una persona que pueda amar de forma madura, que yo también pueda amarla de forma madura, que podamos respetar nuestros tiempos, nuestros espacios, y que podamos llegar a compartir el resto de nuestras vidas, formar una familia, apoyarnos mutuamente y crecer juntos. Muy interesante, ¿verdad? Pero sin dejar de lado que lo más importante es el amor propio, ¿no? Ante todo, sí, pues aprenderse a amar lo mismo, ¿verdad? Para que cuando llegue esa parte, esa persona, pues no caer, ¿verdad? En tantas situaciones, Sí. ¿verdad? Y entonces poder como vivir como uno quiere, ¿no? Pero bueno, estamos llegando al final de este podcast. Algo interesante. Y fíjate que fue nada más una probadita, ¿no? Ustedes, si quieren saber más y entender más, aquí está El amor como lo ve un loco. Y esta primera edición, pues esperemos que les haya gustado. Finalmente, Roberto, un mensaje para todos quienes nos van a escuchar acerca del amor. ¿Recomiendas que se enamoren? ¿Que den el todo por el todo? ¿O qué les recomendarías tú? Mira, yo creo que sí. Al final del día, el amor es bonito. Comenzando desde la etapa del enamoramiento, el tener una persona que te diga, oye, qué guapo, oye, qué linda, oye, buenos días, que se preocupe por ti, es una parte bastante bonita, ¿no? Creo que está esta otra cara de la moneda en la que narro, pero sí recomiendo enamorarse, incluso con un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, pero ojo, obviamente trabajar y trabajar en terapia psicológica principalmente. Yo, bueno, sí tomé mucho tiempo medicamentos psiquiátricos, pero a mí siempre se me dijo, lo fuerte y si realmente quieres llegar a tener una vida estable, es la terapia psicológica. Entonces,
yo creo que desde ahí podemos partir con buenas bases, no dejar de lado la terapia, realmente aplicar y leer, investigar sobre el tema. Eso a mí también me ha ayudado bastante porque propicia la reflexión y te ayuda a ver el amor y el mundo desde otra perspectiva. Muy bien, pues está interesante y pues en otro capítulo pues ya estaremos hablando de más cositas y a la media hasta traemos gente que nos comparta su propia historia de amor, ¿verdad? Sí. Aquí a un ladito. Entonces, pues gracias Robert, gracias a toda la gente y pues estamos escuchándonos, viéndonos en otro capítulo, ¿verdad? De El amor como lo ve un loco, ¿cierto o no? Cierto, muchas gracias Adrián y los esperamos nuevamente. Bye bye. Una historia de vida que narra el amor como lo ve un loco.